La actualidad no se queda quieta y nuestros corresponsales tampoco. Llegó la hora de ponerse al día con los principales temas que han marcado la jornada. Marcelo Comparini e Ignacio Franzani son nuestros corresponsales en Radio 13C. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todas y todos bienvenidos a esta nueva edición de Corresponsales, 6 de la tarde en punto de este día más que primaveral, realmente veraniego lo que ha pasado hoy día en Santiago, porque el clima ha estado muy caluroso. 27 grados la máxima a esta hora, 6 de la tarde, ya tenemos, o todavía tenemos 26 grados. La jornada de mañana va a bajar un poquito la temperatura, pero va a seguir muy agradable. Y ojo que el viernes hay probabilidades de que caigan algunos chubascos en la ciudad de Santiago. Jornada de miércoles 24 de septiembre, todavía coletazos, reacciones políticas respecto de la nominación de la expresidenta Michelle Bachelet como candidata a la Secretaría General de Naciones Unidas. Recordemos el discurso ayer muy viralizado, muy bullado y muy comentado del presidente Gabriel Boric en su última locución ahí en el Pleno de la ONU. Y hoy día tenemos ya todas las repercusiones políticas de algo que también va a tener cierto coletazo a nivel electoral, porque fíjense que la posición de Michelle Bachelet, ahora que ha sido ya presentada oficialmente por el presidente como candidata a la Secretaría General de la ONU, tiene que mantenerse en una posición total y absolutamente neutra. Por ende, fotografías, franja, campaña o apariciones con la oficialista Janet Jara quedan absolutamente vetadas. Es quizás el factor negativo para la candidata oficialista esta nominación, muy adelantada, dicen algunos, ¿no? Son parte de las críticas que han llegado desde la oposición por el hecho de que muchos indican que la nominación le debió haber correspondido al próximo mandatario o mandataria, producto de que este es un proceso que aún es muy lento. Antonio Guterres sigue en su rol durante todo el próximo 2026. Así que bueno, de eso y más vamos a conversar hoy. Es el resumen de noticias. Vamos con los titulares de la jornada. A esta hora recibimos a nuestra periodista Valentina Salvo. Vale, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Ignacio Franzani? Oye, Vale, partamos por comentar lo que está ocurriendo desde Naciones Unidas y para el mundo, ¿no? Con la nominación de la expresidenta Michelle Bachelet como candidata a la Secretaría General de Naciones Unidas. Esta nominación, dice el gobierno, fue conversada con la oposición, luego que figuras de dicho sector afirmaran que no se socializó la postulación. La ministra vocera Camila Vallejo señaló que no todos fueron consultados, pero sostuvo que la política exterior la maneja el presidente de la República. Como que esa cuña final la he escuchado más de alguna vez después de dimes y diretes y polémicas respecto de alocuciones del presidente en el extranjero. Exactamente, a todo lo que tiene que ver precisamente con política exterior. También ha sido la respuesta del gobierno para cuando, por ejemplo, el mandatario se ha referido al conflicto en Gaza, también a la guerra de Rusia con Ucrania. No sé, han habido distintas situaciones internacionales en las cuales ha opinado, se ha referido el mandatario, y desde el gobierno han salido a expresar y aclarar insistentemente que la política exterior está a cargo de Gabriel Boric. Y bueno, precisamente la vocera de gobierno, la Camila Vallejos, es quien sale hoy nuevamente ante las críticas de, lo decías tú, personeros de la oposición, particularmente el abanderado de republicanos, José Antonio Kast, que fue quien dijo que esto no se sociabilizó y que una vez más se equivocó el presidente. ¿Qué dice Guillermo Ramírez, el presidente de la UDI? Tildó de un gustito, que el presidente Boric se había dado un gustito en materia internacional al confundir lo que es política de gobierno con política de Estado. Dice el presidente de la UDI: la nominación para presidir la ONU es una política de Estado y le va a tocar al próximo gobierno. No es el gobierno del presidente Boric el que define esta candidatura. Por lo tanto, lo que está haciendo simplemente es adelantarse a una discusión que no tiene ningún sentido, remarca el presidente de la Unión Demócrata Independiente. El diputado Chalper indica, más allá de las credenciales de la presidenta Bachelet,
que las podemos discutir. Nos parece inoportuno que el presidente de la República comprometa una definición que le corresponde al gobierno que sigue. Mismo argumento. Y claro, aquí hay algo que es necesario analizar. Uno diría, será política ficción, pero no. Efectivamente, el abanderado republicano José Antonio Kast ha sido muy crítico, muy en la línea de Donald Trump respecto del multilateralismo, del rol de Naciones Unidas. Por ende, si, como indican las encuestas, él se convierte en el próximo presidente de la República, esto lo discutían en la mañana, recuerdo en Cuatro Cabezas también, ¿qué va a pasar cuando le toque a él ser el promotor de la figura de Michelle Bachelet, siendo alguien que públicamente ha mostrado sus críticas sobre el rol de Naciones Unidas y también ha sido crítico de la gestión de Michelle Bachelet en sus periodos presidenciales, en lo que significa su figura? Hay una, no sé si una contradicción, pero no se comparten los valores que significaría promoverla para el rol de secretaria general de Naciones Unidas. Tal vez el presidente se adelantó producto de lo mismo. Puede ser tan táctica la jugada de, entendiendo que el próximo periodo presidencial lo más probable es que le toque a José Antonio Kast, es que se promocione a la presidenta Bachelet antes de, como una forma de tomar la delantera. Puede ser, y de todas formas se da en un cierto sentido, en un contexto, digámoslo así, en que hace algunos años ya que la figura de la secretaria o secretario general de las Naciones Unidas se ha transformado en una candidatura tal cual, porque antes todo esto, o las personas que asumían este cargo, se elegía más bien a puertas cerradas, ¿verdad? Correcto. En un proceso más bien secreto, más bien donde no se conocían detalles del por qué, etcétera. Bueno, desde hace algunos años ya que este cargo está más bien transparentado y se ha hecho una especie de carrera por acceder a este puesto tan relevante a nivel internacional, y por eso también, al menos desde el gobierno dan a entender que se postula a la expresidenta, porque ahora en adelante ella tiene todo el próximo año para hacer campaña. Tiene que hacer campaña para llegar precisamente a ese puesto. Tiene que hacer lobby ahí con los distintos países del Consejo de Seguridad de la ONU que tienen veto, etcétera. Bueno, muchos en el análisis indican que esta sería una de las grandes razones de por qué Michelle Bachelet finalmente no accedió a convertirse en candidata a la presidencia y optar por su tercer periodo como presidenta de nuestro país, porque todos los dardos indicaban a este rol internacional en Naciones Unidas. Ahora, ojo, lo que hace el gobierno ayer también ha sido criticado por el senador Rojo Edwards, quien es parte de la comitiva que acompaña al presidente Boric en la ONU. Fue consultado por The Clinic respecto de la situación de la expresidenta. Aseguró que la neutralidad que pueda expresar Bachelet no será suficiente porque su pasado es muy pesado, dice el senador Edwards. Pero realza un tema que no es menor y dice, ni siquiera sabemos si ella tendrá el respaldo de la próxima presidencia, lo que planteábamos recién sobre un eventual gobierno de José Antonio Kast. 2, tampoco sabemos si Estados Unidos vetará su postulación, algo que es altamente probable, es el argumento de Rojo Edwards. Dice, lo argumenta, y dice que en relación a la crítica implícita que hizo Boric en su discurso ante la Asamblea General, donde puso en cuestión a quienes desconocían el cambio climático, asunto que el presidente estadounidense Donald Trump abordó en su alocución previa, es que políticamente en la diplomacia la cosa estaría tensa entre Chile y Estados Unidos después de estos discursos en la ONU, plantea el senador Rojo Edwards. Al haberla nominado, se le expuso a un gran desaire. La nominación de ayer fue apresurada e inconveniente, cierra el senador Rojo Edwards. Lo que sí es concreto, que el gran coletazo que trae esto, al menos para la coalición oficialista, es que Michelle Bachelet no va a poder participar de las campañas políticas de la carrera presidencial acompañando a Janet Jara, porque tiene que mantenerse más bien neutral si es que quiere mantener esta campaña y esta carrera por la Secretaría General. Adiós a la foto, adiós a la franja. Tal cual. Janet Jara se quedaría sin ese espaldarazo que por varias razones es relevante. Muchos indican que la efervescencia de la candidata Jara en su minuto tenía que ver porque había una similitud, ¿no? Sí, de estilo. De estilo, de tono, de tacto con la expresidenta Bachelet.
Ella ya le dio su apoyo en su minuto después de la primaria presidencial, pero ahora que entramos en la zona roja de la candidatura, sí que ese apoyo, me imagino, por parte del oficialismo, se va a echar de menos. Michelle Bachelet tiene que mantener una figura totalmente neutra en esta carrera por la Secretaría de Naciones Unidas, por ende no puede participar de las actividades propias de la elección presidencial en Chile. Así que ahí hay un antecedente, a pesar de que el país sabe cuál sería el voto de Michelle Bachelet para la próxima elección. Eso está más o menos claro. Estamos viendo acá la foto de Janet Jara con Michelle Bachelet en ese encuentro que sostuvieron en el mes de julio, luego de que Jara ganara la primaria, que fue como la gran imagen de apoyo súper esperado por el oficialismo y que hoy no se va a poder replicar ni en las pancartas, ni en los paraderos de micro, en las palomas, porque Michelle Bachelet, debido a esta carrera internacional, tiene que mantener una estricta neutralidad. Ahora, sí hubo palabras de apoyo, hay que decirlo, sobre todo por parte de miembros del oficialismo. Desde Nueva York, el senador PPD Ricardo Lagos Weber, vicepresidente del Senado, integrante de la comitiva presidencial, destacó la proyección internacional de Bachelet. El nombre de Michelle Bachelet va a tener un buen apoyo internacional en la medida que ella esté disponible para asumir un desafío de este tipo. Acá tiene una resonancia muy grande, dice Lagos Weber, no solo por haber sido 2 veces presidenta de Chile, sino también por asumir cargos del más alto nivel en la organización. Recordemos, directora de ONU Mujeres y también alta comisionada de Derechos Humanos. Ella sabe cómo opera el sistema, cuáles son los códigos, el lenguaje con el que se debe hablar, la expresión corporal para entender lo que piensan los países de esta organización. En la medida que está disponible, tiene un gran apoyo internacional, dice Ricardo Lagos Weber. Así que ahí hay opiniones divididas respecto de lo que ocurrió ayer. Lo cierto es que esta carrera recién comienza. Son las 6 de la tarde con 12 minutos. Les recordamos que estamos en la 102.1, radio3cc.cl, la app de Radio 3cc y también a través de nuestro canal de YouTube completamente en vivo y en directo. Oye, esta noticia es realmente insólita. 8 lápidas, así, literal, 8 lápidas, esas que tienen que estar en un cementerio, en un camposanto, fueron encontradas en plena vía pública esta mañana en la comuna de Pudahuel, región metropolitana. El hallazgo se produjo en la calle Corona Sueca. El director de Protección Civil y Seguridad Pública del municipio detalló que las piezas corresponden a personas que murieron hace más de 30 años. 30 años en su mayoría. Y claro, cuando uno empieza a indagar esta noticia, ¿vale? El asunto es que estas lápidas, así en simple, fueron convertidas como en pastelones. Pastelones como de un antejardín. Exactamente, eran parte del suelo. No es una cosa, es una cosa insólita. Entonces, el asunto es que el dueño de casa, el que había comprado esta propiedad, dijo, bueno, voy a hacer aquí una refacción en mi antejardín, y se dio cuenta que los pastelones no eran pastelones, eran lápidas de muertos de hace más de 30 años. Entonces no halló nada mejor que sacar las lápidas, dijo, esto es muy raro, y las tiró a la calle. Ahí que se las lleve el camión de la basura. Pero el asunto es que después los transeúntes se encontraron con lápidas en plena vía pública y el riesgo era indagar rápidamente si se trataba de algún tipo de profanación de lápidas recientes. Y no, eran lápidas de difuntos de hace más de 3 décadas que nadie sabe cómo, y es lo que hay que investigar. Nadie sabe cómo terminaron como los pastelones del antejardín de una casa. Imagínate, y tenían nombre, fecha de nacimiento y fecha de defunción. O sea, evidentemente no pasaban piola. Esto solamente ocurre en Chile, ¿eh? Da la sensación que todo siempre termina siendo más precario, pedestre. Es que alguien dijo, hoy me faltan unos pastelones. Y, mira, esos están como en desuso. Estas personas murieron hace tanto tiempo. Llevemos, no sé, que es un asunto de materialidad, digamos. Hay que reciclar, claro, reutilizar. Reutilicemos. Ya nadie le viene a dejar flores a estas personas. Me llevo estos pedazos de cemento y los convierto en pastelones. Una cosa de locos. A lo que hemos llegado. Así que se descartó que el caso se trate de una reciente profanación de tumbas, pero lo que no sabemos es desde dónde fueron robados, cómo fueron robados. Se indaga todo en este minuto porque la verdad es un caso realmente insólito. 8 lápidas en plena vía pública en Pudahuel hoy. Noticia que ha marcado la agenda sin lugar a dudas.
Oye, y no sé si se enteraron a través de redes sociales de la estatua de Donald Trump y Jeffrey Epstein, el empresario que fue acusado de abuso sexual, murió en su celda tiempo atrás, que fue muy amigo de Donald Trump durante varios años. Bueno, el asunto es que pusieron una estatua, así como una estatua muy producida, ¿no? Como de bronce, de gran tamaño, donde aparece Trump y Epstein, así como dándose la mano, una cosa llena de sátira e ironía. Esto instalado en pleno Capitolio de los Estados Unidos, figuras color bronce que aparecieron misteriosamente la jornada de ayer, la noche de ayer, no sé. El asunto es que aparecieron las fotos hoy día, esto frente a la Casa Blanca, con una placa que decía "Mejores amigos por siempre". Imagínate, y bueno, no duró tanto, era esperable igual. Finalmente la retiraron durante esta jornada. Por supuesto que ya había dado la vuelta al mundo la imagen de esta estatua hecha de bronce, exactamente donde aparecen ambos, el mandatario y el ex empresario, el fallecido empresario acusado de abuso sexual, de la mano. Y que no se sabe todavía es un misterio de dónde vino esta estatua, quién la instaló. Es totalmente desconocido. Lo sabremos pronto, seguramente, pero lo cierto es que si tú ya ahora vas al Capitolio ya no la vas a encontrar, lamentablemente, porque fue retirada durante este día miércoles. Pero en la era de las redes sociales lo que importa es la impresión de esa foto y su viralización, y todos hemos visto la estatua, era el objetivo de quienes la instalaron ahí, similar a lo que ocurrió con la visita de Donald Trump a tierras británicas hace poco. No sé si fue en Buckingham, que ahí en los edificios proyectaron imágenes de Trump con Jeffrey Epstein. Recordemos que a pesar de que el presidente de los Estados Unidos ha intentado restar importancia a su relación con Epstein, quien tuvo una amistad no menor durante unos 15 años, esta relación ha sido objeto de escrutinio después de que el Departamento de Justicia reservó para la opinión pública algunos de los archivos relacionados con la red de tráfico sexual de Epstein, que duró años. Se dice que la fiscala general Pam Bondi comunicó a Trump que su nombre aparecía en algunos de los documentos. Y este mes, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes difundió un dibujo hecho por Trump que fue regalado a Epstein en su cumpleaños 50. Este dibujo, sexualmente sugerente, incluía lo que parecía ser la firma de Trump y decía: "Feliz cumpleaños y que cada día sea otro secreto maravilloso". Por supuesto que en la Casa Blanca le han restado importancia a las pruebas, a la documentación, a la amistad, a los delitos sexuales perpetrados y articulados, más bien orquestados por Jeffrey Epstein. Quienes no lo saben, hay documentales que son, la verdad, como que uno sale como con dolor de guatas. Sí. Es horroroso la forma en cómo reclutaba a sus víctimas menores de edad, las convertía en esclavas sexuales, hacía fiestas donde pululaba mucho famoso. Bueno, y el nombre de Trump ha figurado, ¿no?, eventualmente en esta lista. Por ende, los activistas han buscado esta forma de manifestarse, lejos de salir a la calle o tomar los medios de comunicación. Estas obras, esta estatua que aparece ahí en el Capitolio frente a la Casa Blanca y de la cual estamos hablando hoy. Exactamente, y de hecho desde la Casa Blanca algo se refirieron al menos a esta estatua. La portavoz de la sede presidencial, Abigail Jackson, dijo que los liberales son libres de malgastar su dinero como les parezca, pero no es noticia que Epstein conociera a Donald Trump, porque Donald Trump echó a Epstein de su club por ser un asqueroso. Eso fue lo que dijo. 6 de la tarde con 18 minutos. El nuevo presidente del Directorio de Televisión Nacional, Jaime Gazmuri, afirmó que no busca polemizar con los dirigentes políticos del país. Esto luego de que miembros de la oposición criticaran su llegada al cargo tras la renuncia de Francisco Vidal. El ex embajador de Chile en Venezuela sostuvo que no le corresponde al público la valoración de sus méritos y recordó que fue el presidente Boric quien lo designó. Claramente va a ser otro rol el de Gazmuri, sobre todo después de la experiencia de Vidal, quien, ahí lo comentábamos ayer, él decide dar un paso al costado, no por los dichos de José Antonio Kast, sino que por uno de sus principales asesores tras una columna donde argumentaba ahí que podrían robar la elección al Partido Republicano por 3 factores, ¿no? La posición, los dichos del presidente Boric, la vocera de gobierno Camila Vallejo y el presidente del directorio de TVN, Francisco Vidal, respecto del posible intervencionismo que él
podía tener en el departamento de prensa. Por eso él da un paso al costado para evitar ese como lo tildaba de algo así como un daño al corazón mismo del departamento de prensa del canal público. Exactamente, pero bueno, lo cierto es que Jaime Gazmuri, también lo decíamos ayer, tiene una larga trayectoria en la política, fue... En la diplomacia. En la diplomacia, ¿verdad? Que es lo que se necesita también en este cargo. Efectivamente, fue parte del Consejo Nacional de Televisión, ya había formado parte ahí del directorio de TVN y también fue uno de los magistrados del Tricel, también que hace no mucho tiempo atrás hacía noticia. Así es que, bueno, asumirá este nuevo rol. Desafíos tiene ahí Jaime Gazmuri por asumir. 6:20 y el chileno Alberto Abarza escribió una nueva página en su exitosa carrera paralímpica al ganar este miércoles su 11ª medalla en mundiales de paranatación. Esto luego de que el deportista nacional se quedara con la de bronce en los 200 metros libres del Mundial de Singapur. Así que gran aplauso, una buena para Alberto Abarza, que se queda con la presea de bronce. Maravillosa noticia deportiva que pone a Chile en lo más alto de estos mundiales de paranatación 2025. La información con una vuelta menos de tuerca. Estás escuchando Corresponsales en Radio 13C. Estamos de vuelta con la seriedad justa y la frescura necesaria. Seguimos informando a nuestra manera en Corresponsales de Radio 13C, junto a Marcelo Comparini e Ignacio Franzani. 6 de la tarde con 30 minutos. Sabemos que Jimmy Kimmel, el comediante norteamericano que ha presentado los premios Oscar 4 veces, los premios Emmy, los prestigiosos premios Emmy 3 ocasiones, pero la verdad nunca uno de sus stand-up, uno de sus monólogos fue esperado con tanta expectación como el de la jornada de ayer martes. 7 días después de la última emisión de su programa nocturno y 8 noches después de que un comentario sobre la identidad y las motivaciones del presunto asesino del activista trumpista Charlie Kirk provocara una polémica que desembocó en la suspensión indefinida de su Late Show, ordenada por la cadena ABC y asumida por la multinacional propietaria Disney. Todo esto con ni siquiera el beneplácito, sino que la celebración del presidente Donald Trump. Bueno, el cómico estuvo en el centro del debate sobre la libertad de expresión y en esta segunda era de Donald Trump, finalmente la cancelación fue revocada y el comediante pudo volver al aire. Fue muy sentido. Fíjense que su stand-up, o más bien su monólogo, dura aproximadamente 10 minutos. Este duró media hora. El tipo estuvo media hora en un gran statement respecto de lo que le ocurrió, respecto de la libertad de expresión, respecto del actual gobierno de los Estados Unidos y respecto del asesinato de Charlie Kirk. Kimmel empezó de forma muy irónica con una frase que decía: como estaba diciendo antes de que me interrumpieran, y después se lanzó con todo, pero además pidiendo una disculpa con la voz rota. Nuestro gobierno no debe poder controlar lo que decimos o no en televisión. He estado pensando mucho en lo que debo contar esta noche y no creo que haya que marcar mucho la diferencia. Si les gusto, les gusto. Si no, pues no. Pero hay algo que quiero dejar claro porque me importa como ser humano. Que entiendan que nunca fue mi intención burlarme del asesinato de un hombre joven. Ahí el cómico, con mucha emoción, ¿no?, recordó el día en que mataron a Kirk, donde colgó un mensaje en su cuenta de Instagram, mandándole cariño a su familia y pidiendo compasión. Y lo decía en serio, dice el comediante. Todavía lo digo en serio, nunca fue mi intención culpar a ningún grupo específico de las acciones de un individuo claramente desequilibrado. Intentaba justamente lo contrario. Todo esto a partir de esas 3 líneas, ¿no?, en su monólogo que generaron toda esta ola de cancelación en su contra.
Quizás lo que más llamó la atención fue las palabras que le brindó a la viuda de Charlie Kirk. Insisto, estaba muy emocionado, al borde de la lágrima, valorando el hecho de que la viuda de Kirk perdonó al asesino de su marido. Así que bueno, está de vuelta y también agradeció a sus colegas, los otros miembros del clan Late Night Shows norteamericanos, por el apoyo y el espaldarazo que le dieron en estos días de silencio. Lo hablábamos el otro día acá, ¿no? Los late shows en los Estados Unidos son algo histórico y cultural, mucho más de lo que ocurre acá. En nuestro país tenemos algunos remedios, algunas copias del formato, pero en Estados Unidos el país se detiene para ver el late show de favorito, generación tras generación, y lo de Jimmy Kimmel y su censura fue algo realmente inesperado. Nuestro gobierno no debe controlar lo que decimos. Emotivo y desafiante fue ese monólogo de media hora, tremendamente viralizado, para que lo puedan ver en YouTube. Son ya las 6 de la tarde con 34 minutos. Vamos a hablar de salud mental. Vamos a hablar de un libro que tengo en mis manos, muy interesante, muy recomendable, que lleva por título Detén el estrés. Son los 4 pilares del bienestar psicológico para la homeostasis social. Firmado por Jaime Silva, nuestro invitado, que en breve lo tenemos en la línea telefónica. Escuchamos música y seguimos haciendo corresponsales, bien digo, por Radio 3. Asiento y conversación gratis. Es la entrevista en Corresponsales. Ya son las 6 de la tarde con 38 minutos. Queremos hablar de salud mental a raíz del mes de la prevención del suicidio, las situaciones que también se han visto, por ejemplo, en el metro de Santiago. ¿Cómo estamos los chilenos, las chilenas en cuanto a salud mental? Hay un libro recién publicado llamado Detén el estrés. Queremos hablar con su autor, Jaime Silva, psicólogo y director además del Instituto de Bienestar Socioemocional, quien a esta hora está en la línea telefónica. Jaime, bienvenido a Los Corresponsales, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muy bien acá y feliz de estar en esta conversación contigo. Jaime, dijiste que la manera como enfrentamos los problemas de salud mental generan más problemas de salud mental. Me pareció muy inquietante eso. ¿A qué te refieres? Bueno, lo que pasa es que en nuestro país, en las últimas décadas sobre todo, hemos medicalizado mucho el mundo de las emociones. Ya, por ejemplo, hoy día a un niño le es más fácil decir, por ejemplo, tengo depresión, a decir estoy triste, ¿de acuerdo? Claro. Y esa forma de enfrentar la vida afectiva ha limitado mucho la conversación o, de alguna manera, la conexión que las personas tienen entre sí respecto de su mundo emocional. Por ejemplo, si tú me dices tengo depresión, bueno, yo te pregunto qué tratamiento tienes, ¿verdad? Pero si tú me dices estoy triste, yo te digo, bueno, ¿qué te pasó? ¿Qué ha sucedido? Y empiezo a tener una conversación acerca de ti. Entonces, la verdad es que la forma en cómo abordamos, entendemos el mundo emocional está más centrado en la idea de controlar las emociones que en comprenderlas, ¿de acuerdo? Esto no quiere decir que no haya o no existan los trastornos de salud mental. Claro que sí, pero mucho de lo que hoy decimos que es trastorno mental, más bien es una dificultad en entender nuestro mundo emocional, ¿ya? Y esto tiene consecuencias muy, muy grandes, tanto en la salud mental, pero también en el desarrollo, el crecimiento positivo de las personas a lo largo de su vida, ¿no? No, o sea, me parece que esto es un tema gravitante y del cual, por suerte, estamos hablando mucho más en estos tiempos que la generación, incluso la mía o la de mis papás, en fin. Ahora, en tu libro planteas que es necesario alcanzar la homeostasis social, entendida como el equilibrio entre el sentido de seguridad de un ser humano y su sentido de libertad. Y para esto, propones 4 pilares fundamentales para lograr el equilibrio y el bienestar psicológico. ¿Cuáles son esos 4 hitos, esos 4 pilares? Muy bien, fíjate, bueno, a propósito del tema del suicidio, ¿ya? Una de las causas del suicidio, una de las condiciones, es la desconexión interpersonal o la falta de sentido de estar conectados emocionalmente a otros, ¿ya? Y cuando hablamos del bienestar psicológico, uno de los factores esenciales del bienestar y de la vida emocional de los seres humanos es tener relaciones interpersonales equilibradas, es decir, relaciones donde tú te sientas que eres parte, pero que también tienes cierto nivel de autonomía e independencia de esas relaciones. Ya el sufrimiento humano más grande es el sufrimiento relativo a
relaciones en las cuales uno siente, por ejemplo, que es controlado, es dominado por otro, o relaciones donde uno es dejado de lado, no considerado, abandonado, ¿ya? Por tanto, uno de los pilares esenciales, y yo diría que el que determina todo lo demás, es esta idea de que los seres humanos tenemos que tener un equilibrio en nuestras relaciones y relaciones nutritivas, ¿ya? Ese es el primer pilar. El segundo es que cada persona tiene que ser capaz de poder conectarse positivamente con el presente. Usualmente confundimos bienestar con esta idea, ¿ya? Pero es un pilar más, ¿ya? La idea de, por ejemplo, tener un buen momento en el día, poder conectar con cosas que te interesan, tener tu mente abierta a situaciones que te resultan positivas, satisfactorias, etcétera. Eso es conectar con el presente y, por ejemplo, todo lo que es el mindfulness ha resultado muy importante para desarrollar estas habilidades en las personas, ¿ya? Pero al mismo tiempo, todos nosotros necesitamos tener un propósito y un objetivo en la vida, ¿ya? El propósito es, en el fondo, la capacidad de desarrollar un sentido de por qué yo estoy acá, de por qué yo soy parte de esta sociedad, cómo yo me hago parte, ¿no es cierto?, del funcionamiento de mi entorno, de mi cultura, de mi sociedad, como dije, ¿ya? Y eso, en verdad, que parece muy abstracto, todos los seres humanos lo vamos desarrollando de alguna manera, más limitada, más profunda, lo que tú quieras. Ese propósito, Jaime, propósito, ¿sí? Va más allá de, no sé, de la pega que tengamos, supongo. Exacto, por ejemplo, un propósito muy común, ¿verdad? Es referido a los temas familiares, ¿verdad? Mi propósito es desarrollar una familia que sea unida y que vaya, qué sé yo, generando una vida compartida, colectiva, y el propósito tuyo puede ser tener, ¿verdad?, hijos que sean, qué sé yo, que se desarrollen y que tengan una vida satisfactoria y así, ¿te fijas? Entonces, hay gente que por supuesto lo pone en el trabajo y todas las personas podemos tener diferencias en eso, pero lo que todos nos parecemos es que necesitamos tener esa sensación de que estamos o que tenemos una utilidad en el mundo, ¿ya? Fíjate que es muy interesante ese punto. En los países donde las personas de tercera edad tienen más responsabilidades y un rol más relevante en la sociedad, son los países donde las personas son más longevas. Es decir, el sentirse parte de la sociedad es un promotor de la longevidad, muy interesante. Y finalmente el cuarto punto, Ignacio, es el autoconocimiento, ¿ya? Uno no alcanza un bienestar si no se conoce a sí mismo, ¿ya? De hecho, en la vida de cada uno de nosotros los errores más grandes que uno comete usualmente es porque uno no se conoce bien, ¿ya? Entonces toman malas decisiones en las relaciones en que te involucras, porque son personas que, por ejemplo, no eran para ti o no eran lo que te hacía bien. Entonces, conocerse a sí mismo es un aspecto muy importante, y esto uno lo va haciendo a lo largo de toda la vida, ¿ya? Desde chicos, desde niños, nosotros vamos aprendiendo, ya sea desde nuestras relaciones con nuestros padres, nuestra educación emocional, todo eso que tú vas acumulando como conocimiento de ti mismo se va cada vez complejizando más hasta el autoconocimiento que tiene un adulto. Entonces se ha visto que ese autoconocimiento, cuando es bajo, cuando es pobre, se relaciona con más sufrimiento y con más dificultades en los otros pilares que ya te mencioné. Entonces, por eso se habla de estos 4 puntos que son esenciales. Jaime, repito estos 4 puntos que me parecen gravitantes. Conectar con otros, ser conscientes del aquí y el ahora, tener un propósito en la vida y entender y conocer nuestras emociones. Te quiero llevar a otro punto. Seguimos hablando sobre salud mental, un poco el diagnóstico que enfrenta nuestro país. Hay un fenómeno nuevo que es global y tiene que ver con jóvenes que buscan terapia a través de la inteligencia artificial, apoyo psicológico en ChatGPT. De acuerdo. Cuéntame, ¿qué opinas de eso? ¿Cuáles son los riesgos asociados a esa práctica? O entendiendo que a veces es caro, es una terapia larga, puede ser tremendamente costosa. Muchos jóvenes acuden a la inteligencia artificial justamente porque es un apoyo gratis. Exacto. El tema es, esa palabra apoyo la pongo entre comillas porque no sabemos si es realmente un apoyo. Exacto, mira, como en todas las cosas tenemos que mirar esto con un equilibrio, ¿ya? Si tú ocupas esta inteligencia artificial para informarte, para conocer, para de alguna manera guiarte, en cualquier dimensión, esto puede ser muy positivo, de hecho, ¿ya? Porque te puede llevar a
conocer, desarrollar ideas y encontrar soluciones a partir de otras iniciativas e instancias, ¿ya? Pero efectivamente tú tienes un punto. La mayor parte de los desórdenes emocionales, fíjate aquí, ojo, tiene que ver con puntos ciegos que tenemos, es decir, cosas que no vemos de nosotros. Entonces, cuando tú no ves algo de ti, no sabes cómo preguntarte aquello. ¿Me entiendes? Entonces, por eso hay gente que ha dicho, mira, si tú utilizas una inteligencia artificial como terapeuta, lo que tú haces es amplificar tu problema, porque se va amplificando tu manera de ver el mundo, porque tu punto ciego nunca entra en esa discusión, en esa conversación. Nadie puede preguntar de su punto ciego, por así decirlo, ¿no es cierto? Y por eso la terapia con un ser humano, que es lo que llamamos psicoterapia, en realidad en ese punto es insustituible, ¿de acuerdo? Además, en una terapia tú tienes una relación interpersonal sanadora, ¿de acuerdo? Y eso una inteligencia artificial es incapaz de darlo. La inteligencia artificial está ahí para usualmente congraciarse contigo, ¿ya? Y eso en términos relacionales se llama indulgencia. Las relaciones indulgentes, fíjate, paradójicamente provocan mayor dificultad en el autoconocimiento, ¿ya? Entonces, por donde tú lo mires, en realidad, si tú usas como terapia la inteligencia artificial, es un gran problema. Tú tienes un punto ahí. Si tú ocupas la inteligencia artificial como una guía para orientarte, para buscar ayuda, para, qué sé yo, conocer de qué se trata o qué significa lo que te ocurre, eso puede ser un mecanismo, ¿cierto?, de acceso a conocimiento que antes no teníamos. A mí me parece bien ahí. Sin embargo, creo que, como te dije al principio, esto tiene que llevarse con un equilibrio, ¿no? Jaime, las redes sociales, seguimos en el tema del uso de la tecnología, ¿no? ¿Qué tanto han contribuido las redes sociales al deterioro de la salud mental de niños y adolescentes, según tu mirada, según tu investigación? Sí, correcto. Mira, eso es algo bien controversial, ¿ya? Hay gente que ha demonizado las redes sociales, pero por otro lado las redes sociales también, cuando se utilizan para conectar personas en sus intereses, en sus necesidades, pueden ser también grandes promotores del bienestar, ¿ya? Se deja de lado muchas veces que hay gente que está estudiando cómo las redes sociales sí tienen efectos beneficiosos en el desarrollo de adolescentes, al menos, ¿ya? Luego queda la duda de el efecto que tiene en la infancia y la niñez. Por supuesto que nada reemplaza la relación cara a cara y eso se tiene que estar fomentando permanentemente. Las redes sociales, por otro lado, han servido para divulgar mucho conocimiento que antes estaba mucho más limitado, y hoy en día, por otro lado, tenemos la problemática de que a veces el exceso de información genera falta de comprensión. Entonces, de nuevo, como en toda cosa, cualquier tecnología, y esto va para todas las tecnologías, ¿no es cierto?, que están al servicio de los seres humanos, cuando se ocupan de manera poco equilibrada, son un problema. Entonces, yo creo que, como en todas las cosas, antes que prohibir, nosotros debemos desarrollar estrategias para educar, para que los niños hacia la adolescencia, ¿verdad?, vayan sabiendo tomar decisiones respecto del uso apropiado de esas herramientas. Porque puestas de manera positiva, como dije al principio, también se ha demostrado que, como dije, las redes sociales pueden tener efectos beneficiosos en el desarrollo de las personas. Fíjate que esto fue muy parecido con lo que ocurrió hace 20 años atrás. Se estudiaba mucho el efecto de los videojuegos en la salud mental, ¿ya? Los videojuegos en distintas áreas del desarrollo cognitivo y afectivo. Y con los años se fue viendo que, de nuevo, había un equilibrio. Los juegos, de manera equilibrada, producían, qué sé yo, facilitaban las funciones ejecutivas, el desarrollo de la capacidad de focalizar. Cuando los juegos empezaron a desarrollarse en línea, eso favorecía la capacidad de generar trabajo colaborativo. Entonces, a mí me parece que es muy importante que dejemos el lenguaje que de alguna manera alarmista, ya que eso es muy de redes sociales, ¿verdad? Y de probablemente profesionales que generalmente no tienen una formación tan adecuada. Dejemos de ser alarmistas y aprendamos a buscar los puntos intermedios en todas estas herramientas que yo creo que puestos
en el uso correcto y el apropiado, pueden ser herramientas muy potentes y muy positivas también, ¿no? Jaime, tu libro ya está a disposición. Detén el estrés, los 4 pilares del bienestar psicológico para la homeostasis social. Declaraste, Chile es uno de los países con mayor consumo de psicofármacos del mundo. ¿Cómo es posible que llegamos a ese punto? Bueno, ese es el tema que te decía al principio. Lamentablemente, cuando tú medicalizas las emociones, entonces es muy fácil, y esto no es un tema de los médicos, ¿eh? Siempre lo enfatizo, es un tema de la sociedad. La sociedad busca tener el control de las emociones, como que si las emociones displacenteras fueran cosas que no se pueden tener, ¿ya? Esto se ha llamado la tiranía de la felicidad. Es como que todos tuviéramos que estar felices para estar bien, y olvidamos que las emociones displacenteras son una guía muy importante para nuestro desarrollo, ¿ya? Y entonces en la búsqueda de ese control, fácilmente la persona puede confundir el control químico de esa experiencia como una solución, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo que trabajo con pacientes, cuando tú estás trabajando con un paciente que usa psicofármaco, el psicofármaco se usa para ayudar a la persona a disminuir la intensidad de sus emociones, para poder buscar la comprensión de ellas y desde ahí buscar soluciones para su vida. Entonces, tú combinas el psicofármaco con la búsqueda de comprensión. Si tú confundes el psicofármaco con la solución, entonces la persona queda atrapada en el uso de un psicofármaco que finalmente no lo lleva a ninguna parte, ¿ya? Estoy generalizando, por supuesto. Hay casos en que el psicofármaco puede sí ser la primera línea y única de trabajo, pero en el fondo de afrontamiento, pero en términos generales, lamentablemente el excesivo uso de psicofármacos en Chile es un tema psicosocial y no médico. Una guía indispensable, este libro que impulsa a las personas y a la sociedad a mirarse a sí mismas y al hacerlo comprendan su lugar en el entramado que constituyen los pilares del bienestar psicológico. Dice, detén el estrés. Su autor en la línea telefónica, Jaime Silva Concha. Jaime, muchas gracias por esta conversación a esta hora de la tarde con Radio 13C. Muchas gracias, Ignacio. Un gran abrazo. Un abrazo para ti, y quienes nos están escuchando ya pueden encontrar Detén el estrés en su librería favorita. Y cuando escuchas tu canción favorita, ¿suena bien? Claro que sí, pero suena aún mejor un banco que innova por ti. Para que sigas haciendo lo que te mueve fácil y simple, te sumas. Ser del BCI suena bien. Y da un paso a la electromovilidad. Cotiza tu Renault Kwid E-Tech desde 12.990.000 y descubre una nueva forma de conducir, sin ruido, sin emisiones y con hasta 298 kilómetros de autonomía. Todo en Renault.cl. ¿Y qué esperas para descargar 13 Go? Disfruta del reality del momento, reestrenos y programas para toda la familia. Descarga 13 Go y aprovecha 7 días gratis. Luego, por 2.990 al mes puedes seguir disfrutando del mejor contenido premium. Descarga 13 Go. Este día suena en el calendario. En Corresponsales escuchamos Un Día en la Música. 7:55 y sus majestades satánicas, ojo, han estado trabajando en el estudio increíble, los octogenarios más activos de la música, ratificado todo esto por el productor Andrew Watt. Los músicos, liderados por Mick Jagger y Keith Richards, están trabajando en material que quedó inédito porque sobró de su último disco. ¿Se acuerdan del Hockney Diamonds? Que incluye, entre otras, colaboraciones con Paul McCartney. Así nada más. Todo esto mientras The Rolling Stones ha anunciado la reedición ampliada de su crucial Black and Blue. Así que ahí lo tienen, los Rolling Stones vuelven al estudio, alistan reedición de un clásico y nosotros lo celebramos con otro clásico para despedir nuestra edición de hoy, miércoles 24 de septiembre. Que lleguen bien, suena Satisfaction de Rolling Stones en la 102.1 FM.